cosas que existen, las visibles y las invisibles, a ti te damos gloria y honra, Señor, en esta mañana, porque nos permite, Señor, tener el privilegio de tener un lugar donde congregarnos, de tener una verdad a la cual acudir y de tener unos sentidos que experimentan las maravillas de tu verdad, de tu luz y aún, Señor, por gracia, la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que estos temas no solamente queden en nuestras mentes, sino que alimenten nuestra esperanza de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, que alimenten también nuestro conocimiento de quién eres tú, de cuál es tu plan y cuál es el propósito por el cual nos has traído aquí también, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos solamente, únicamente para tu gloria. Así que, Señor, te pedimos en esta mañana que nos guíes, que nos ayudes a tener entendimiento, claridad. Ayúdame a mí también, Señor, a poder compartir tu palabra y a cada uno de los hermanos y siervos que hoy van a estar juntamente con toda la iglesia ofreciendo sacrificios espirituales a ti. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos y por los méritos de Cristo Jesús, Señor. Oramos. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos entonces a comenzar a retomar nuevamente nuestra escuela dominical, el tema particular de la escatología. Y hoy vamos a comenzar con otro tema, puesto que, como les decía, el propósito de cada uno de estos temas ha sido poner un cimiento, cimentar nuestro entendimiento en la estructura básica de la escatología bíblica. Yo me acuerdo, hermanos, cuando comenzamos este estudio, que algo que les decía era que en la hermenéutica hay un principio, ¿no? Y es que primero debemos ir a lo general y después vamos a lo específico. Y todavía estamos en ese principio, todavía estamos viendo lo general. Hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a ver otro tema que va a ser básico, pero que nos va a ayudar precisamente a ver qué es lo fundamental en la palabra de Dios respecto a la doctrina de las últimas cosas. Ahora, hasta ese momento hemos visto temas, como para refrescar la memoria, como el tema de los 2 siglos, como el tema de la relación entre Israel y la iglesia, como el tema de la segunda venida de Cristo en Mateo capítulo 24, como el tema del arrebatamiento, como el tema del milenio, entre otros. Si alguno se perdió alguno de estos temas, allí en el canal ustedes pueden encontrar las enseñanzas para que se actualice y si no, poder continuar también, por supuesto, con nosotros cada domingo. La venida del reino es otro tema y es el pensamiento bíblico fundamental también para poder comprender la escatología bíblica. Por eso, este domingo y los que proceden, vamos a estar viendo el tema de el reino de Dios. Ese va a ser nuestro tema general, el reino de Dios. Y más específicamente vamos a ver la venida del reino de Dios y el concepto más amplio del reino universal de Dios que se extiende por todas las escrituras y que de hecho es el tema mismo de las escrituras. Si ustedes van a Génesis, encuentran el reino de Dios. Si van a Éxodo, encuentran el reino de Dios. Si van a los Evangelios, encuentran el reino de Dios. Si van a Apocalipsis, encuentran el reino de Dios. Y por eso es importante estudiar este tema para poder comprender qué es lo que la Biblia dice respecto al reino de Dios. A veces encontramos varios pasajes cuando leemos que hablan sobre el reino de Dios o sobre el reino de los cielos. Y este tema precisamente nos ayudará a entender esa estructura fundamental de la que estoy hablando. En primer lugar, lo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, es el concepto del reino. Entonces vamos a hablar un poco del concepto, vamos a ver a qué me refiero o a qué se refieren las escrituras cuando hablamos del reino de Dios, porque se pueden venir a la mente muchas cosas. Por ejemplo, hablamos de reino, pudiéramos hablar del cielo. Hablamos del reino, pudiéramos hablar de Cristo, de la tierra, pudiéramos hablar de la soberanía de Dios. Y la idea de aclarar el concepto es precisamente eso. Ahora, ¿qué es un concepto? Para empezar. Entonces, un concepto
es aquello que se concibe en nuestro pensamiento acerca de algo o de alguien. Es la manera de pensar sobre algo. Entonces no es una definición, no vamos a ver una definición de qué es el reino, sino vamos a ver un concepto en general. Por ejemplo, ustedes pueden tener un concepto sobre un hermano. Entonces, a simple vista ustedes lo pueden ver y pueden tener un concepto porque le conocen, porque tienen unos precedentes, unos antecedentes, porque se han relacionado con él y pueden decir, este hermano es muy amable, este hermano es muy respetuoso. Eso no define a ese hermano, pero sí nos da un concepto de lo que es ese hermano para nosotros. Cuando hablamos del concepto del reino de Dios, estamos hablando de qué pasa por nuestra mente cuando pensamos en esto. Y lo que pasa por nuestra mente debe ser lo que la Biblia precisamente dice acerca del concepto del reino. Ahora, el concepto que uno tiene del reino de Dios va a influenciar el entendimiento que uno tenga en toda la Escritura. Entonces, dependiendo de cómo entendamos el reino de Dios, vamos a entender todos los asuntos que encontramos en la palabra de Dios. Y para poder comprender ese concepto del reino de Dios, vamos a considerar en esta mañana 3 asuntos particulares. El primero, vamos a ver la idea del reino. ¿A qué se refiere esa idea del reino? En segundo lugar, vamos a ver el carácter del reino. Y en tercer lugar, vamos a ver el tiempo del reino, lo cual nos va a ayudar a tener un concepto correcto del reino de Dios y de la venida del reino. Así que en primer lugar vamos a hablar de la idea del reino. Y la pregunta, por ejemplo, que hace Sam Waldron en el libro de escatología ¿es el reino un reinado o un ámbito? ¿Reinado o ámbito? ¿A qué se refiere eso? La pregunta dice lo siguiente. Cuando hablamos de reino, ¿estamos hablando del poder para reinar o del ámbito en el que se reina? Entonces noten que ahí ya hay una diferencia acerca del reino. Cuando hablamos del reino, estamos hablando del poder de reinar, de la capacidad para reinar o del lugar o el ámbito en el que se reina. Es una de esas dos cosas. Bueno, cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver que el reino de Dios en primer lugar y ante todo es la soberanía regia de Dios. Regia porque es real, porque reina, es la soberanía de Dios. Es decir, cuando ustedes busquen en las Escrituras y vean un texto que hable del reino, lo primero que deberían pensar antes de mirar el contexto, es decir, el concepto que deberíamos tener aún al acercarnos a las Escrituras, es que cuando habla de reino está hablando de Dios gobernando. No está hablando de un lugar particular, sino está hablando de Dios gobernando, Dios siendo soberano, Dios dirigiendo, Dios con poder. Y quisiera invitarles a un texto donde se refiere así. Salmo capítulo 103, versículo número 19 es un ejemplo de esto. Salmo 103, versículo número 19. Este salmo dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora, la palabra que encontramos aquí en el hebreo, hermanos, cuando dice el reino, es la idea de reinado o de soberanía. Es decir, lo que está diciendo es que Dios es soberano ¿sobre quiénes? Sobre todos, dice el texto. Entonces, precisamente cuando hablamos del reino de Dios en las Escrituras, está haciendo referencia principal y fundamentalmente a eso, a que Dios gobierna sobre todas las cosas. Esa es la idea. Sin embargo, tampoco significa lo que estoy diciendo que nunca se refiere a un ámbito sobre el cual el rey gobierna. Dice el Señor allí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, otra versión dice lo siguiente,
Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino está avanzando vigorosamente y los hombres vigorosos están tomando posesión de él ansiosamente, para poderlo entender un poco mejor. Pero noten cómo hay una esfera particular de un grupo de personas que avanzan y que toman posesión de él desesperada o ansiosamente. Es decir, que hay una esfera particular del reino de Dios. En este caso, y en estos versículos que hemos leído, es la salvación, es lo que está haciendo referencia. Es a la salvación, al rescate de nuestras almas. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan también otro ámbito. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo número 41, el ámbito ya no es la esfera de la salvación, sino es el mundo entero, y los inconversos son considerados como dentro del reino de Cristo hasta el fin del siglo. Dice Mateo 13:41, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces noten cómo en Mateo capítulo 13 la idea del reino allí es un ámbito, es un lugar particular, y ese lugar es el mundo entero, de donde se van a recoger a los de iniquidad y se van a quitar de ese lugar. Así que cuando hablamos del concepto del reino, debemos pensar en esos dos aspectos. Fundamentalmente debemos pensar en la soberanía de Dios, que gobierna sobre todas las cosas, pero en textos particulares debemos pensar en lo que el contexto nos está diciendo. Por ejemplo, esferas como la salvación o como el mundo entero pueden caber dentro del concepto del reino. Ahora, ¿esto para qué? Esto nos ayudará a establecer una distinción entre el concepto fundamental de las Escrituras sobre el reino y las ideas secundarias de la palabra para hablar de ámbitos particulares donde Dios ejerce su soberanía. Eso les va a ayudar, mis hermanos, para que cuando estén leyendo sus Biblias puedan comprender a qué se refiere el Señor y que no haya confusión en nuestras mentes. El segundo asunto que debemos tratar para poder tener el correcto concepto del reino tiene que ver con el carácter del reino. Y nuevamente Sam Waldron hace una pregunta en su libro para entender cuál es el carácter del reino de Dios. Él pregunta, ¿es eterno o es escatológico? Ahora, la venida del reino, hermanos, es central para el pensamiento bíblico como para el escatológico, como decía al principio. Ahora, en segundo lugar, vamos a tratar la cuestión de cómo podemos hablar, por ejemplo, de la venida del reino de Dios cuando Dios siempre ha reinado sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué a veces se habla de esa manera? Y aquí, en este segundo encabezado, debemos hacer dos afirmaciones que van a equilibrar lo que la Biblia enseña. Primero, que el reino de Dios, sí, es eterno, por supuesto. Ahora, según la palabra de Dios, el hecho y la verdad que encontramos allí es que Dios siempre ha reinado sobre todas las cosas. Este es el mensaje que leímos en el Salmo 103, verso 19, citado anteriormente. Pero quisiera invitarlos a otro texto. Vamos a ir a Daniel, capítulo número 4, y vamos a ver esta verdad allí. Daniel, capítulo número 4, y vamos a ver verso 34 al 36. Daniel 4. Muy bien, dice así entonces la palabra. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo,
Mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Este rey impío, después de las consecuencias que vivió en la mano del Señor, reconoció quién era el que tenía el reino. Y dice él mismo, un rey inconverso es Dios, que tiene sobre todas las cosas su reino, y un reino que es por todas las edades, y un reino que es siempre eterno o sempiterno, como dice el texto. Así que, en primer lugar, cuando hablamos del carácter del reino, mis hermanos, tenemos que decir que el reino de Dios es eterno. Y ese reinado eterno o la soberanía de Dios implica al menos 4 cosas, dice San Waldron. Primero, Dios siempre ha poseído el derecho regio o real a ser obedecido por todas sus criaturas. Piensen un momento en eso. No hay un momento en el que la criatura esté por fuera del derecho de gobernar de Dios. Desde que fue creado y solamente por el hecho de ser creado ya debe rendir obediencia al Señor. En segundo lugar, Dios como soberano creador siempre ha poseído la omnipotencia para mantener tales derechos. Es decir, no hay nadie que pueda igualar el poder de Dios, que se pueda sublevar, que se pueda revelar a Dios, puesto que Él es omnipotente. En tercer lugar, Dios siempre ha mantenido esos derechos en el cielo, el trono del universo. Eso lo veíamos en el Salmo 103, verso 19. Él estableció en el cielo su trono y su reino no será conmovido jamás. Y en cuarto lugar, Dios siempre ha ejercido una providencia regia o real, entiéndanlo así, sobre todas las cosas, de tal manera que todo ocurre por medio de y de acuerdo con su propósito y decreto soberano. Entonces lo que orábamos temprano también, de la providencia de Dios. Si Dios cuando cesó de crear hubiera cesado de hacer todo lo que Él hace, el mundo se hubiera desmaterializado y hubiera un caos total. Pero a pesar de que Él cesó de crear su obra perfecta, sostuvo toda la creación, la gobierna y la dirige, y eso lo vemos día a día. Entonces, por eso Dios es soberano. Pero en segundo lugar, en esta idea del carácter del reino, el reino no solamente es eterno, sino que también el reino de Dios es escatológico. Mientras que Dios siempre ha reinado en los sentidos que hablamos anteriormente, el hecho del pecado, por ejemplo, y la derrota de las fuerzas del mal hacen necesaria una oración que eleva al Señor Jesús en Mateo 6:10, ¿recuerdan? Venga tu reino. Entonces, mientras que el reino es eterno, el Señor Jesús dice, venga tu reino. Es decir, que el reino de Dios también tiene un carácter escatológico en la historia. Y si todavía están en Daniel, miren un poco atrás en el capítulo número 2, versículo número 44. Dice allí, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será, Daniel capítulo 2, versículo 44. Otra vez dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Noten, por ejemplo, cómo Daniel habla en futuro, establecerá un reino. Y ese es el mismo reino del cual el Señor Jesús también habla cuando dice, venga tu reino. Miremos otro caso, en Zacarías, más adelante, capítulo número 14, ¿sí? Zacarías 14, versículo 9. Aquí también vemos ese carácter escatológico, es decir, de futuro, de las últimas cosas. Dice Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ahí está entonces nuevamente esta idea. Entonces
El reino de Dios no es simplemente una realidad omnipresente de su soberanía, sino que también la derrota de los enemigos de Dios y la salvación del mundo plenamente van a ocurrir un día en el futuro. Y ese día en el futuro las Escrituras también lo llaman el reino de Dios. Venga tu reino, como mencionaba. El tercer asunto, mis hermanos, para poder comprender o tener un correcto concepto del reino de Dios, tiene que ver con el tiempo del reino. Entonces es un poco similar a lo que acabamos de ver, pero en este caso nos vamos a preguntar si el reino es pasado o si el reino es futuro. Y una vez más, vamos a hacer dos afirmaciones. La primera que vamos a resaltar es la perspectiva bíblica de este asunto. La venida del reino es aún futura y espera al regreso de Cristo en gloria. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, en primer lugar tenemos que hablar de que la venida del reino o el reino de Dios está para venir en el futuro. Miremos, por ejemplo, Mateo, capítulo número 5, versículo número 3. Mateo 5:3. Allí lo vemos cuando dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren el verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren el versículo número 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y así pudiéramos ver otros textos que nos muestran un reino de Dios futuro, al cual van a entrar los pobres en espíritu, al cual van a entrar los que son perseguidos por causa de la palabra, al cual van a entrar aquellos que tengan una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Estos textos dan a entender claramente que la venida del reino va a ser futura, pero al mismo tiempo las Escrituras también nos enseñan que la venida del reino ya ha tenido lugar y que el reino es una realidad presente. Es decir, que hoy hay un reino, el reino ha venido, y esto que estoy diciendo es uno de los hechos más debatidos y controversiales cuando se hablan del reino de Dios. Sin embargo, las Escrituras son explícitas en su enseñanza sobre este asunto. Por ejemplo, el primer asunto para entender que el reino también ya ha venido, es decir, que no solamente es futuro, sino que también es pasado, es, por ejemplo, la derrota de Satanás. La palabra dice que la derrota de Satanás da por supuesto la presencia del reino ahora. Ya que estamos en Mateo, miremos por ejemplo el capítulo 12 y allí lo vamos a encontrar. Mateo 12, vamos a encontrar aquí el reino dado por hecho. Mateo 12, versículo 28. Miren lo que dice este texto. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Ahora, ¿qué estaba pasando en el contexto? En el contexto entonces, unos judíos estaban diciendo que el Señor Jesucristo estaba sacando demonios por Belcebú, el rey de los demonios. Y el Señor Jesús, al saber lo que ellos estaban diciendo, les dice: si yo lo hago así, sería absurdo, porque un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Pero si en realidad yo estoy sacando demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. Entonces, ninguna de las dos opciones deja duda al respecto. Porque si es por el demonio, como le estaban diciendo ellos, es absurdo. Entonces no prosperaría el reino de Satanás, no podría avanzar, no sería astuto como lo es realmente lo que está diciendo el Señor Jesús. Pero si lo está haciendo por el Espíritu de Dios y realmente está expulsando demonios, está haciendo señales y milagros, ¿qué dice el Señor?
Ciertamente ha llegado, no llegará, dice, ha llegado el reino de Dios. En segundo lugar, entonces, una de las primeras evidencias las vemos acá porque la derrota de Satanás da por supuesta la presencia del reino. Pero en segundo lugar, la enseñanza del reino también da por supuesta la presencia del reino. Miremos ahí mismo en Mateo capítulo 11, del versículo 11 al versículo 14. Aquí también está claro, miren lo que dice. De cierto os digo, entre los que nacieron de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, en el contexto de lo que está pasando, en la realidad del nuevo pacto que viene en la sangre de Cristo, el Señor Jesús está diciendo hasta Juan. Hasta Juan hay una realidad, pero ahora viene otra realidad. Y es la realidad que dice el texto, es el reino de los cielos. En tercer lugar, la entrada del reino da por supuesta también la presencia del reino. Mateo nuevamente, miremos capítulo 23, versículo número 13. Mateo 23, 13. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahí está. Entonces, esa entrada del reino de los cielos supone la presencia del reino de los cielos. No podrían entrar al reino de los cielos si no fuera real y presente en el tiempo de Jesús el poder entrar allí. Pero también, en cuarto lugar, la presencia del rey da por supuesta la presencia del reino. El mismo rey de este reino da por supuesta la realidad de este reino. Mateo capítulo 21, ahí más atrás, versículo número 4 y el 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y miremos otro texto en Juan, capítulo número 18. Versículo número 36. Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahora, lo que estamos viendo acá es la presencia del Rey, que ha traído el reino de los cielos, aunque no es como se lo imaginan los judíos, no es un reino terrenal, no es un reino geográfico, no es un reino de un ámbito material, sino ya lo vimos, un ámbito espiritual, de salvación, una realidad que solamente podía traer el Hijo de Dios aquí a la tierra de manera invisible a los ojos. En quinto lugar, la predicación de los apóstoles también atestigua la presencia del reino. Romanos capítulo 14, versículo número 17. Romanos 14, versículo 17, por ejemplo, Pablo, hablando del reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia del Señor en el Espíritu tiene gozo, justicia y paz, el reino de Dios está presente.
el reino de Dios ha llegado en los tiempos de Cristo. El reino de Dios está atestiguado también por los apóstoles. Primera a los Corintios, capítulo número 4, versículo número 19. Dice: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces noten cómo los apóstoles, en este caso Pablo, también hablan del reino de Dios en presente. En sexto lugar, la entronización del rey da por supuesta también la presencia del reino. ¿Y cuál es ese rey? Jesucristo. Miremos un texto más. Hechos, capítulo número 2, versículo 29. Y voy a leerlo rápidamente. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí estos textos, hay más, pero lo que quería mostrarles a través de esto en relación al tiempo del reino es que el tiempo del reino es futuro, porque un día va a venir el reino, pero el tiempo del reino también es pasado, porque en la venida de Cristo el reino también vino. Ahora, en la teología normalmente a esto le llaman el ya, pero todavía no. Es decir, el reino ya vino, pero todavía no se ha manifestado plenamente, completamente. El rey ya está sentado en su trono, pero se están poniendo los enemigos por estrado de los pies de este rey que es el Señor Jesús. Por eso es que el reino ya vino, pero el reino también lo estamos esperando. Es en ese sentido. Ahora, muchas falsas teorías, hermanos, con respecto al reino de Dios, tienen en común que malinterpretan o hacen caso omiso de la distinción bíblica entre la venida presente y futura de este reino. Por ejemplo, algunos han propuesto una distinción entre el reino de Dios y el reino del cielo. Hay unos que dicen que una cosa es el reino de Dios y otra cosa es el reino del cielo. Sin embargo, no existe ninguna evidencia bíblica para tal distinción. También se olvidan que en la expresión reino del cielo, cielo se usa de manera figurada para referirse a Dios. Miren, por ejemplo, Mateo capítulo 23, verso 22. Mateo 23, verso 22. Acá se utiliza la expresión de esa manera. Dice: y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Es decir, que a veces la expresión cielo se usa de manera figurada para referirse a Dios. Pero aún hay más. Se ignora que hay pasajes paralelos en la Escritura que usan estas dos frases de forma intercambiable: reino de los cielos y reino de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Mateo capítulo 4, versículo número 17. Vamos allí. Mateo 4, 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero resulta
que este texto es un paralelo de Marcos, capítulo número 1, versículo número 15, que dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, esta teoría dice que el reino de los cielos y el reino de Dios son diferentes. Si son diferentes, explíqueme hermenéuticamente por qué el paralelo de estos dos textos está utilizando estas frases de forma intercambiable. Y no me puede decir que está hablando de una cosa y otra cuando mira en el texto y se da cuenta que es el mismo evento del Señor Jesús en Mateo 4 y en Marcos capítulo 1. Y hay otros ejemplos de esto también. Algunos también han hablado del reino como una realidad exclusivamente futura. No obstante, la evidencia que examinamos anteriormente deja claro que el reino es una realidad también presente. Algunos también han hablado del reino como exclusivamente una realidad presente. Sin embargo, esta perspectiva también es una reacción exagerada a los excesos escatológicos de algunos y que pasa por alto el equilibrio entre las dos cosas, entre la presente y lo futuro, o entre el pasado y el futuro. Algunos también, hermanos, han dicho que el reino fue pospuesto porque los judíos rechazaron a su Mesías. Sin embargo, esto se enreda en cuestiones sobre la soberanía de Dios y la necesidad de la obra de Cristo. También se pierde el hecho de que la reacción de Dios a la incredulidad de la nación judía no fue posponer el reino, que dice las Escrituras. Dice que el reino fue transferido, no pospuesto. Eso lo dice Mateo 21:43, que dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces el reino no fue pospuesto. Algunos también han admitido que en algún sentido Cristo ya es rey en el trono de Dios, pero han negado que él esté en el trono de David. Entonces dicen, no, el trono de David es otro trono. Esta perspectiva asume una distinción no bíblica entre el trono de Dios y el trono de David. En el pacto davídico, Dios adoptó a los hijos de David como sus propios hijos, dice el Antiguo Testamento, y por lo tanto no existe ninguna distinción entre el trono de Dios y el trono del más grande hijo de David, que es Jesús el Mesías. Aún el Nuevo Testamento explícitamente afirma que por su resurrección Jesús ha tomado su asiento en el trono de David en cumplimiento de la profecía que leímos anteriormente en Hechos capítulo 2, versículo 30 y versículo 31. Así que mis hermanos, todos estos elementos se deben tener en cuenta cuando hablamos del reino. Para poder tener un concepto correcto del reino, debemos tener tres asuntos en nuestras mentes. Primero, la idea del reino. Es entender que el reino en primer lugar es la soberanía de Dios, pero que en algunos textos particulares está hablando de ámbitos como el ámbito de la salvación o el ámbito del mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta el carácter del reino, porque es un reino que es eterno, puesto que Dios es eterno, pero también tiene un sentido escatológico en el que un día se cumplirán ciertas cosas, la derrota de los enemigos, los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero en tercer lugar también vimos el tiempo del reino, y es que es pasado, puesto que cuando Cristo vino por primera vez, el reino entonces se inauguró, pero es futuro porque aún falta su manifestación completa. Yo no sé si el hermano les está pasando, bueno, se me había olvidado las imágenes, pero esas pueden ayudarles también a ilustrar un poco lo que estoy mencionando. Así que, ¿qué vimos hoy? Vimos estos tres asuntos para poder comprender el concepto del reino. Esto nos va a ayudar como introducción a los siguientes domingos, Pastor Andrés. Consumado. Estaba recordando que en la Biblia se ilustra esa realidad que tú estás enseñando de manera hermosa con las bases del matrimonio. En su primera venida, Cristo vino a desposar a su iglesia, así que ahí se inauguró un matrimonio, pero ahí no se ha consumado un matrimonio. No es sino hasta su segunda venida que el matrimonio se va a consumar. De tal manera que esa es una ilustración bíblica de cómo opera el reino del que tú nos estás explicando. En su primera venida se inauguró ese reino, pero no es sino hasta su segunda
pero no consumado. Eso es. Excelente, claro que sí. Muchas gracias por esa ilustración, creo que es muy oportuna. Y esos elementos, hermanos, cuando hablamos del concepto del reino, son importantes tenerlos en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando cojamos nuestras Biblias y leamos, cuando leamos los libros, cuando leamos capítulos, cuando leamos versículos, podamos entender a qué se refiere eso del reino de los cielos, a qué se refiere eso del reino de Dios, a qué se refiere eso también del trono de David, del trono de Dios, etcétera, todas estas cosas, y poder comprender lo que Dios nos quiere decir en su palabra, pero también el poder establecer una base fundamental en la comprensión de todas las escrituras, porque como les decía al principio, de la manera en que ustedes interpreten qué es el reino de Dios, así van a interpretar todas las escrituras, no solamente Apocalipsis, no solamente la escatología, sino cada una de las doctrinas de las escrituras. Por eso este tema es tan importante, y no solamente eso, sino que esto nos va a ayudar a cultivar esa esperanza que tenemos en la venida del reino, como el pastor Andrés estaba diciendo, en ese matrimonio, en esas bodas consumadas, cuando el rey venga, cuando todos sus enemigos estén debajo de sus pies y cuando seamos librados de la pobreza, del lloro, de la persecución, de la tristeza y de las cargas. Ese que va a venir es nuestro rey, y ese que va a venir va a consumar ese reino del cual nosotros somos ciudadanos y participantes solamente por la gracia y la misericordia de Dios, mis hermanos. Así que en las próximas lecciones vamos a estar viendo esa venida del reino, pero la vamos a estar considerando a través de 3 pasajes que son los 3 pasajes más importantes que tienen como tema este asunto. Por ejemplo, está Mateo, en donde habla de la venida del reino en parábolas. Está la epístola de los Corintios, donde habla de la venida del reino de una manera en prosa, se llama eso, o argumentativa o común para nosotros. Y en Apocalipsis, donde habla de la venida del reino en forma de una visión por medio del apóstol Juan. Y vamos a reforzar este tema para que estemos nuevamente cimentando esta escatología bíblica que desde el año pasado el Señor nos ha concedido ir edificando por su gracia. Así que, mis hermanos, vamos a tomar un receso y en breve regresamos para empezar nuestro culto de adoración. Muchas gracias.